Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. No lo sé de cierto, pero después de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos de Norteamérica, pues dos hechos han llamado la atención en México. Uno fue la detención de Rafael Caro Quintero, un narcotraficante que estuvo por años recluido, luego liberado, y que el gobierno de Estados Unidos pagaba la cifra más alta por que le dieran informes para su localización y aprehensión, porque tiene una orden de extradición. Pues esto ya se cumplió. Y luego viene un segundo evento que puede estremecer a México, sobre todo por la frivolidad con la que la tomó el presidente López Obrador. Resulta que el gobierno de Estados Unidos, al cual ya se le sumó Canadá, está solicitándole al gobierno mexicano sentarse a discutir prácticas conciliatorias respecto a un tema que le llaman ellos de discriminación en políticas energéticas. Dicen, están discriminando porque el gobierno de México está inclinando la balanza, no está siendo parejo y le está inclinando hacia CFE y hacia Pemex, y por lo tanto eso no está en las reglas del famoso TEMEC, que es la segunda versión del primer tratado de libre comercio que tuvimos con los tres países del norte. Y expertos del tema dicen, esto es premonitorio de algo que puede resultar más grave si el gobierno de México lo sigue tomando con esta bufonería, como lo hizo el día de ayer el presidente en su conferencia matutina, donde puso una melodía ciertamente alegre de Chicoche, en donde dice, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Mario Di Constanzo es un analista, un economista, pues es un influencer, y es un influencer en las redes, y por eso le pedimos platicar con él para que nos diga qué tanto riesgo, primero, qué significa esta plática conciliatoria, y segundo, si en verdad puede existir un verdadero riesgo para México y consecuencias futuras de no hacer caso a entablar una verdadera diálogo y pues un equilibrio en los mercados. Mario Di Costanzo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Mario. Espero haber sido preciso en los antecedentes de lo que está sucediendo. Tú conoces mejor el tema. Dime, en principio, bueno, primero, ¿qué significa, dinos, qué significa el sentarse a estas pláticas conciliatorias? Porque creo que dicen que está contenido en el Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, el sentarse a dialogar sobre este diferendo. Sí, mira, efectivamente, como lo señalas atinadamente, el Tratado de Libre Comercio o TEMEC, que pues recientemente fue firmado incluso por esta administración. Sí. Un poco de antecedente rápido, el TLC, el primer Tratado de Libre Comercio, pues llega a su final y se renueva, se hacen algunas modificaciones y de ahí se obtiene el TEMEC, este tratado que firma incluso la presente administración y que establece ciertas reglas del juego para el comercio, para facilitar y agilizar el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A raíz de la presente administración, pues empieza a tomar ciertas decisiones sobre el sector energético que a juicio de los canadienses y de los norteamericanos viola lo establecido en el tratado. ¿Por qué lo dice? ¿No? El tratado pues establece que estos tres países van a tratar de manera igual, es decir, como si fueran empresas nacionales, a las empresas del sector energético
que inviertan en cualquiera de los tres países. Correcto. Entonces, esto es un punto muy importante, ¿no? Más allá de ideologías, más allá de que pueda ser mejor o peor, pues eso está establecido, son las reglas del juego que México firmó. A ver, Mario Di Costanzo, esto es importante. Nosotros firmamos esta administración de López Obrador, para que no diga que se le heredaron, él la firmó las reglas del juego, es como decir, voy a ir a jugar un partido y estas son las reglas en la cancha. El México las aceptó. Y son pares las empresas privadas con las paraestatales, son iguales. Exactamente. Correcto. Incluso las privadas con las paraestatales tiene que haber un trato igual y un trato sobre todo como si fueran empresas nacionales. Correcto. Es decir, con las mismas preferencias, vamos. Sí. ¿Qué empiezan a observar los Estados Unidos y los canadienses? Bueno, que México empieza a tomar ciertas decisiones sobre su sector energético que a juicio de las contrapartes pues no respetan esto que se combinó en el tratado, ¿no? Es decir, un trato no discriminatorio, un trato igual, digamos, una competencia en el sector, lo empiezan a observar, ¿no? ¿Y por qué lo empiezan a observar? Bueno, como antecedentes tenemos dos medidas muy importantes que se han tomado en el sector energético. Correcto. Una en el sector petrolero, que es pues finalmente ya no llevar a cabo las famosas rondas petroleras, es decir, estas subastas de ciertas partes o de ciertas áreas donde se presume que hay petróleo para que los privados las exploten. Esa es una. La otra, tú recordarás hace algunos meses, no la reforma constitucional en el sector eléctrico, que esa no pasó, pero sí la reforma a la ley de la industria eléctrica. Tú recordarás que como era una reforma no constitucional, pues no se requería de las 2/3 partes del Congreso para su aprobación, y Morena las aprueba. Bueno, cuando las aprueba, los Estados Unidos y los canadienses perciben que pues está violando el tratado. Todo el mundo lo advirtió cuando se estaba discutiendo esta reforma, todos los especialistas advertimos que el aprobar esa ley contravenía el tratado de libre comercio y seguramente originaría reclamos, y es finalmente lo que estamos viendo. Los Estados Unidos y los canadienses dicen, a ver, nos vamos a sentar a platicar porque en nuestra interpretación y en nuestra visión del tratado, ustedes están violando estas reglas del juego. Y ahí estamos. Estas pláticas, el mismo tratado establece los mecanismos que existen para dirimir estas diferencias cuando se tengan. De hecho, establece un periodo de 30 días, primero, para iniciar las pláticas. Luego establecen que se debe de llegar a un acuerdo y da un plazo de 75 días. Si no se llegara a un acuerdo, entonces sí vamos a llamarle así, a un litigio formal internacional que puede traer que los Estados Unidos y los canadienses adopten otro tipo de medidas sobre las exportaciones mexicanas. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Si México exporta naranjas, si México exporta atún, si México tiene un comercio de servicios, los Estados Unidos pueden decir, bueno, como nos están tratando así en el sector energético, pues yo le voy a poner un impuesto a las importaciones de naranja mexicana. Ese es un ejemplo, ¿no? Sí, eso es lo que puede suceder. Eso es lo que puede suceder, que los Estados Unidos o los canadienses empiecen a tomar medidas que encarezcan y que dificulten el comercio o que castiguen el comercio entre ambos países de ciertos productos, lo cual pues evidentemente afectaría no solamente al sector, sino al país entero. Nada más para darte una idea, el 84% de las exportaciones de México están dirigidas pues a Estados Unidos principalmente y a Canadá. Entre los dos o entre ambos países dirigimos el 84% de las exportaciones. Entonces, sí hay un riesgo real de que incluso
las medidas que ha tomado México sobre su sector energético sean violatorias del tratado, y sí existe un riesgo real que los Estados Unidos o los canadienses puedan derivar esto en otro tipo de sanciones a las exportaciones de México. Sí existe este riesgo. Sí existe ese riesgo, y tal vez incluso el presidente esté pensando que se van a ir hasta la controversia, porque hace unos minutos en su conferencia matutina el presidente decía, pues primero nos vamos a las pláticas de conciliación o de contenciosas, y bueno, primero son no contenciosas. Después, así es. no contenciosas, y dice, y luego nos vamos a los tribunales y le van a dar la razón, dice, nos van a dar la razón, le van a dar la razón a México. O sea, por lo que está manifestando el presidente ya está revelando que está dispuesto a llegar a donde tope y hasta donde tenga que llegar en este diferendo que ya existe, pero con un altísimo riesgo, porque el costo va a ser para 8 de cada 10 productos que exportamos a México, porque entonces, como bien lo explicas, Mario Di Costanzo, si nosotros les aplicamos aquí esta discriminación energética, pues ellos nos la van a aplicar también en los productos que mandemos, va a ser una represalia. Sin lugar a dudas. Y como te digo, a juicio de muchos analistas, especialistas, conocedores del propio tratado, ex negociadores de ese tratado en México o por parte de México, sostienen que sí es violatorio del Tratado de Libre Comercio, pues las recientes reformas o decisiones que México está tomando en el sector energético. Expertos del tema que ya estuvieron, que fueron parte de estos tratados, de la construcción de los tratados, de las negociaciones, estiman que sí son violatorias. O sea, no hay que darle muchas vueltas al asunto. Efectivamente, yo creo que no es un asunto al que se le deba de dar muchas vueltas, y sobre todo es un asunto que, si de veras nos queremos ir a las últimas consecuencias, pues seguramente habrá otras medidas en su momento por parte de los Estados Unidos. Esta de no llegar al acuerdo, de los tiempos que nos comentaste hace un momento, Mario Di Costanzo, entrar a los tribunales, esos tribunales están asentados en Estados Unidos, no están en México. Son tribunales internacionales. No necesariamente en Estados Unidos, pero están asentados fuera del territorio nacional, y los litigios son internacionales, o sea que también un litigio internacional no te cuesta 10 pesos, ¿no? También habrá que destinar recursos, pues precisamente al litigio que se nos avecina. Y estos litigios pueden tomar tiempo, como toma la impartición de la justicia. Sí, no, estos litigios pueden tomar años, ¿no? Pueden tomar años. Más de un año, pero mientras, obviamente, pues cada país toma las decisiones que considere pertinentes. Una de ellas podría ser, pues, el castigar las exportaciones mexicanas. En lo que se resuelve, por lo pronto yo te castigo las importaciones. Y esto, Mario Di Costanzo, lo que estaría ocasionándole al país sería un daño futuro, primero un daño futuro, y en el presente también, y en un corto y mediano plazo también, la generación de energía, que es sustantivo para el crecimiento y para el desarrollo del país, pues no se va a dar, porque CFE, no porque diga yo que ya no, que llegó a su punto en el que ya no pueda crecer, porque sigue siendo un elefante blanco, perezoso, que no genera la cantidad de energía que el país está demandando, y que además resulta muy costoso generar ya para la CFE la energía, y un particular la puede generar, y ese adicional que necesitamos de energía pues no va a permitir que siga creciendo México. Sin duda, no solamente detendría eso, sino las inversiones, la imagen de México, pues en el exterior, no solamente en Canadá y en Estados Unidos, sino con otros países, ¿no? Me parece que tendría efectos todavía peores de los que tuvo a nivel impacto, a nivel opinión de México, la cancelación del aeropuerto. Claro, estaría conculcando el Estado de Derecho, se perdería
el deseo, el ánimo, pero más que eso, la confianza de los inversionistas internacionales por invertir en México, toda vez que dice, no es el lugar seguro para la inversión, porque el día de mañana nos dan un manotazo, como lo acaban de dar con el Tren Maya, que dicen son obras de prioridad nacional, váyanse a un lado los amparos, cúmplase la ley nada más en las mulas de mi compadre, como dicen, pero no en las mías, y eso es lo que en futuro estaría trayendo como consecuencia a México, una falta de inversión. Sin lugar a dudas, en un momento en que la inversión privada y pública pues es vital para el crecimiento de nuestro país. Mario Di Costanzo, ¿te puedo robar unos minutitos para hacerte una pregunta más con relación a nuestra economía? Sí, claro que sí. Bien, comentarte, el presidente del partido Morena en un tuit decía que hace años se podía comprar una cantidad de litros de gasolina y voy a ejemplificar, el dato preciso no lo recuerdo, pero él decía, antes se podían comprar, por decir, 4 galones de gasolina con el salario y hoy se pueden comprar 10 galones de gasolina. Esta es una tomada de pelo porque todos sabemos, uno, que el salario no ha crecido, que la inflación está galopante, que la canasta básica, pese al pacto que pretendió establecer el presidente, de nada sirvió, pero la realidad del asunto, Mario Di Costanzo, y es donde está oculto, y me gustaría que nos ayudaras a la audiencia a entender, el verdadero costo de la gasolina no es el de los 20 o 22 pesos, porque tengo entendido que el presidente eliminó momentáneamente el IEPS, que es el impuesto a productos especiales. Así es. Y ese impuesto era el que hacía que subiera la gasolina, pero ese impuesto tenía una tasa de retorno para infraestructura productiva, social, que no se está dando porque lo está subsidiando México. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Absolutamente correcto. Mira, en este momento, si bien es cierto que la gasolina la podemos encontrar, por ejemplo, en el Distrito Federal, desde 23 pesos la gasolina verde, digamos, hasta 25 la roja y de ahí para arriba, lo cierto es que el gobierno está subsidiando ese precio. Ahora, ¿qué significa un subsidio? Pues el gobierno está utilizando, por ejemplo, el excedente que ha tenido de ingresos por la venta de petróleo para subsidiar la gasolina. ¿Pero eso qué implica? Pues que deja de invertir en otros sectores como educación, como salud. Hoy vemos, por ejemplo, que sigue el desabasto de medicamentos. Hoy vemos continuamente la falta de infraestructura en los hospitales. Hoy vemos, por ejemplo, el fracaso del INSABI porque no se tienen recursos. Es decir, la población acaba pagando indirectamente el tener una gasolina barata. Se lo van a cobrar de otra manera. Pero lo peor de todo es que se ha utilizado para evitar que crezca la inflación. La inflación es la más alta de los últimos 21 años. Y a las familias cada vez les alcanza menos en el súper, y no nos va a dejar mentir quien nos esté escuchando. Sí. Pero con otro elemento importante, que la economía, además por esta falta de inversión, pues ha dejado de crecer. Entonces, pues ha dejado de crear empleos. Y los pocos empleos que se crean son mal pagados. Hay dos datos que te confirman esto, ¿no? Bueno. Las personas que han retirado de su Afore por desempleo durante lo que va del año son aproximadamente 912,000, es decir, casi 1 millón de personas. Contrariamente, el IMSS reporta que durante este año se han generado apenas 448,000 empleos, es decir, la mitad. Ha retirado por desempleo el doble de personas de las plazas que se han creado. Entonces tenemos por un lado inflación y por otro lado bajos salarios, combinación que es un cóctel explosivo contra pues las personas que menos poder adquisitivo tienen. Es decir, y todavía estas personas que tienen bajo poder adquisitivo pues ven mermados los servicios públicos como salud.
¿De qué sirve que le hayan aumentado a los adultos mayores su pensión si ahora tienen que gastársela comprando medicinas? Porque no hay en las instituciones públicas. Sí. Entonces, el objetivo de este programa, que era que tuvieran una base mínima de consumo de alimentos, pues se desvirtúa porque tienen que adquirir medicinas. Ahí es donde está el truco, que luego no lo vemos porque en esa parafernalia de estar informando de que vamos bien y que la gasolina no sube, etcétera, pues en realidad está oculto, porque como dices, le damos la vuelta, vas a las clínicas y no hay medicamentos, las escuelas están caídas o derruidas, no tienen suficiente infraestructura, no hay carreteras con mantenimiento, y esto es resultado de estar metiéndole, inyectándole dinero para que diga que la gasolina está barata. Es un engaño, en pocas palabras, Mario Di Costanzo, es un engaño. Efectivamente, y esa es la realidad que enfrentan pues millones de personas diariamente en el país. Entre ellas nosotros mismos. Mario Di Costanzo, muchas gracias por ayudarnos a entender estos dos aspectos que son muy importantes, el riesgo que corre México en este famoso diferendo entre Estados Unidos y Canadá por discriminación energética, y por habernos ejemplificado lo que realmente está sucediendo con este subsidio de la gasolina, porque ciertamente metemos la mano al bolsillo y no hay dinero, vamos al súper y ya en lugar de comprar más, compramos menos. Esto es lo que está sucediendo. Quiero agradecerte que nos hayas obsequiado tu comentario, tu punto de vista. Para nosotros es muy valioso, y hacerte la invitación pues para que sigamos en contacto, Mario Di Costanzo. Con muchísimo gusto. Te mando un saludo a ti y a todo tu auditorio. Con muchísimo gusto. Gracias igualmente para Mario Di Costanzo.